Nuestra selección dorada nos regaló grandes momentos, nos inspiró, nos llevó a soñar, nos hizo a todos sentirnos unidos con un mismo propósito. Pero hay otra selección que todavía está en los primeros lugares del mundo. Y es la que juega en las grandes ligas de la naturaleza. Nuestros parques nacionales y su biodiversidad son el gran orgullo que podemos llevar juntos. Un lugar donde se juega la vida, el crecimiento sostenible, la belleza, los recuerdos del pasado, el bienestar del presente y del futuro, porque natural es amar y natural es cuidar. Ven a alentar a tu selección. 100 años de parques nacionales. Le pasa a muchas de las grandes estrellas de Chile, también le pasó, por ejemplo, a Gabriela Mistral, y a nuestra naturaleza que tantas veces nos reconocen desde afuera mucho antes que nosotros reconozcamos la riqueza, el talento, la virtud que existe en Chile. Es así como el World Travel Award ha dado 2 años consecutivos el premio a Chile como mejor destino verde, pero también más de 10 veces el de mejor destino para turismo aventura. Los chilenos y chilenas tenemos tanto que festejar, una selección que realmente está en las primeras ligas del planeta, entregando no solo belleza, no solo experiencia a todas esas personas que visitan Chile o a los chilenos que recorren sus territorios, sino también servicios concretos, reservas de agua, reservas de oxígeno, producción y una capacidad de procesar la cantidad de CO2 de la atmósfera, al mismo tiempo de ser islas para cobijar a miles de polinizadores. Nuestra naturaleza es también la naturaleza del planeta completo. En ese tema no existen fronteras y por lo mismo la contribución de Chile nos tiene que llenar de orgullo porque es aquí donde todavía cuidamos. Por eso queremos invitarlos a ser parte de esta campaña. Natural es cuidar, porque cada uno de nosotros tiene un rol en esa materia, tanto en conocerla, en difundirla, como en protegerla. Los invitamos a que sean parte, junto a Futuro 360 y más de 100 organizaciones, de esta iniciativa que busca proyectar 100 años más el cuidado de la naturaleza de Chile. Bueno, y fue Leonardo DiCaprio el que hizo famosa a esta ranita que vive en la región del Maule, ¿no? Algunos de ustedes no estaban al tanto y tal vez esta fue la primera alerta que recibieron de una especie en peligro. Este actor subió hace unos días fotos de la ranita del pehuenche a su perfil de la cuenta de Instagram, pidiendo que por favor se protegiera a este pequeño anfibio que solo vive en nuestro país y específicamente tiene un hábitat en ese lugar. Actualmente hay un proyecto que busca instalar torres de transmisión eléctrica en el hábitat de esa ranita. ¿De qué se trata? ¿Qué riesgos implica? Lo vemos en la nota de Francisco Verdejo. Esta ranita mide tan solo 5 centímetros de largo. A pesar de su pequeño tamaño, ha causado gran revuelo. Se trata de la ranita del pehuenche, un anfibio que saltó a la fama luego de que el reconocido actor Leonardo DiCaprio publicara una foto en Instagram pidiendo su protección. Quedan menos de 1000 ranas del pehuenche en estado silvestre. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha, un proyecto binacional de transmisión de energía eléctrica. El actor alude al proyecto de interconexión Los Cóndores Río Diamante, desarrollado por Enel Generación Chile. Este busca conectar energéticamente a Chile y Argentina al instalar torres de transmisión en la cordillera del Alto Maule. Justamente ese es el hábitat de la ranita del pehuenche. A una semana del post en redes sociales, la Comisión de Evaluación Ambiental del Maule decidió rechazar el proyecto con 9 votos en contra y 2 a favor, un resultado que valoraron las organizaciones medioambientales de la zona. Lo que puedo rescatar de la reunión es justamente la fundamentación contundente que tuvo cada CEDEMI que votó en contra. De verdad agradezco su postura, agradezco que hayan hecho la pega de informarse bien del proyecto y de sus implicancias para que finalmente apoyaran el rechazo total a las torres.
El proyecto busca instalar una línea de transmisión de 26,7 kilómetros desde la central hidroeléctrica Los Cóndores en el Alto Maule hasta el paso fronterizo Pehuenche. Esto implicaría instalar 72 torres de alta tensión con una capacidad de 500 kilovatios. Según expertos en energía, este tipo de infraestructuras son necesarias para la seguridad energética. En el sentido que si llegase a ocurrir alguna falta de energía de norte a sur, se pudiese tener alguna alternativa de importar energía desde el lado argentino, y tiene total sentido dado que la zona del Maule, ¿verdad?, es una área específica del sector donde falta infraestructura de transmisión. Sin embargo, especialistas en biodiversidad afirman que la instalación de infraestructura eléctrica en ese lugar es incompatible con la naturaleza. El Alto Maule es una zona frágil ecológicamente hablando, ya que es un lugar de transición entre 3 ecosistemas: el bosque esclerófilo, el bosque templado y zonas volcánicas. Esto abre paso a una biodiversidad única, como la ranita del Pehuenche. El problema que tiene este proyecto en particular, en mi opinión, es de que en la parte final del trazado de la línea de transmisión eléctrica y las torres de alta tensión pasa por la mitad del hábitat de esta ranita. Eso no es aceptable. Estamos hablando de una especie que está en peligro crítico de extinción. No estamos hablando de que sea una población más, no es una población de 10 o de 50 más poblaciones donde la especie puede seguir subsistiendo, sino que es la población. Y eso hace que se generen especiaciones, es decir, modificaciones de las especies a lo largo de miles de millones de años, que se hayan adaptado específicamente a ese tipo de área, hace que sea tremendamente particular para los procesos de especiación y además endemismo, es decir, especies que solo se encuentran ubicadas en ese tipo de área. Por medio de un comunicado, Enel Generación Chile lamentó el resultado de la votación. Respetamos la decisión adoptada, aunque lamentamos que con ello Chile vea limitada una oportunidad para fortalecer la integración energética con Argentina y avanzar en beneficios relevantes para ambos países. Evaluaremos los próximos pasos relacionados con el proyecto. Algunas de las opciones que tiene Enel es ingresar un recurso de reclamación o invocar al Comité de Ministros para volver a revisar el proyecto. Una vez más, la urgencia es encontrar formas de compatibilizar la naturaleza con el desarrollo. Bueno, desde que se comió la abuelita de la Caperucita y luego cuando sopló la casa a los 3 cerditos, el lobo ya lleva mucho tiempo, siglos con mala prensa, mala fama, porque es como el villano de los cuentos. Pero detrás de esa imagen aterradora, temible, hay un animal inteligente, profundamente social y clave para la salud de ecosistemas enteros. Y por eso hoy lo hemos elegido como nuestro ser fantástico de la semana. Existen 2 especies de lobo: el etíope, Canis simensis, con apenas 500 ejemplares en Etiopía, y el gris, Canis lupus, con unos 250.000 ejemplares y unas 40 subespecies en el hemisferio norte. Su tamaño va de menos de 20 kilos a 79 kilos, lo que lo hace el miembro salvaje más grande de la familia de los perros. Su gran sello es la vida en manada. Son muy sociales, se agrupan de 6 a 7 ejemplares que cazan y viven juntos bajo una estricta jerarquía encabezada por un macho y una hembra. Hablemos de coparentalidad. Ambos son alfa, la única pareja que se reproduce en ese grupo. Y aquí algo importante: la hembra cumple un rol de liderazgo central, una verdadera matriarca que dirige a la manada a la par del macho. Para coordinarse usan su aullido, que funciona como una especie de huella digital, porque cada lobo tiene un tono distinto. Aúllan para ubicarse, para reunirse, para mostrar afecto o para reivindicar su derecho sobre el territorio. Y ojo, aquí cae un mito, porque los lobos no aúllan a la luna llena, lo hacen sin importar la fase lunar, porque imagínate poder hablar solo en una luna, complicado. A esto se suma una notable inteligencia. Su cerebro es más grande que el de los perros, lo que les permite adaptarse y recordar lo aprendido durante largos periodos. Y hablando de perros, son parientes cercanísimos, comparten cerca del 99.8% de su ADN
y de hecho el perro doméstico, Canis lupus familiaris, se considera una subespecie del lobo gris. Físicamente están hechos para sobrevivir. Tienen un pelaje espeso y de 2 capas. Tienen colores que van desde el blanco hasta el negro, pasan por cafés y rojizos, según el entorno, y tienen 42 dientes, incluidos los caninos largos para poder atrapar las presas y muelas carniceras para cortar la carne. Todas estas herramientas los convierten en depredadores de tope, un rol crucial en la naturaleza porque al controlar las poblaciones de herbívoros, como los ciervos, como los alces, permiten la regeneración de bosques y de pastizales. Pero la fama de villanos con las que cargan por nuestra responsabilidad casi les cuesta la existencia, también por culpa nuestra. A comienzos del siglo XX, la caza y la pérdida de presas casi los aniquilaron en Estados Unidos, hasta que las políticas de conservación de fines de siglo impulsaron su regreso. El caso más emblemático fue su reintroducción en el Parque Nacional de Yellowstone en 1995, que tuvo un impacto enorme en todo el ecosistema, restableciendo el equilibrio al cazar a venados y alces, ya que al eliminar a los ejemplares viejos, a los jóvenes, a los enfermos, evitaron que esta especie se multiplicara y se desbordara, destruyendo el hábitat del que dependen innumerables especies. Algo parecido se espera del lobo gris mexicano, la subespecie más pequeña de Norteamérica, hoy en plena recuperación. Así, tal vez es tiempo de comenzar a inventar grandes cuentos infantiles donde los lobos sean, por ejemplo, arquitectos de la naturaleza en lugar de villanos que no anden comiendo abuelitas, sino que los muestren como realmente son, guardianes de los balances de la naturaleza y sin duda un ser poderoso, fantástico, totémico, inigualable. Vamos a ir a la pausa, pero ya volvemos con mucho más. Durante este mes, nosotros, los chilenos y chilenas, estamos festejando los 100 años de la creación del primer parque nacional en Chile. Desde entonces, nuestros indicadores son increíbles, porque tanto el Estado como el mundo privado han hecho muchos esfuerzos por cuidar algo que es un bien común y es la naturaleza de este territorio. Pero aún no es suficiente sobre todo a la luz de cómo comprendemos cada vez más nuestra dependencia en términos de desarrollo, en términos de progreso, en términos de seguridad alimentaria, de la naturaleza. Necesitamos a la naturaleza para sobrevivir y para prosperar. Y es por eso que tenemos que pensar en qué haremos los próximos 100 años para cuidar este patrimonio, para amplificarlo, para regenerarlo cuando lo hemos degradado. Por eso hoy tenemos como invitada en Futuro 360 a Magdalena Piñera. Ella es presidenta de la Fundación Piñera Morel y de su iniciativa Parque Tantauco, y ha sido desde el mundo privado una de las grandes impulsoras de encontrar políticas en las que coexista la iniciativa y la voluntad del Estado, de la ciudadanía y del mundo privado con este foco común que es el desarrollo sostenible. Muchas gracias por estar aquí, Magdalena. No, muchas gracias a ti, Paloma, por esta invitación, y quiero decir que no son solo un mes de celebración en agosto, sino que estamos celebrando durante todo el año esta tremenda fiesta de Chile de estar cumpliendo 100 años de conservación por este primer parque, que además es algo que debe hacernos sentir muy orgullosos a los chilenos, porque es el segundo parque más antiguo de Latinoamérica. Sí, total. Así que Chile va avanzado. Oye, tenemos mucho que festejar. Nosotras tuvimos la oportunidad de compartir algunas de las grandes ceremonias que se hicieron a propósito de este centenario. Y en una de ellas hubo un gesto simbólico muy potente, que es la reunión de todos los presidentes desde la vuelta a la democracia, anunciando en el fondo una voz común sobre la conservación y sobre la mirada de Estado que tiene Chile sobre la naturaleza. Y ahí tuvimos, en tu caso, representante de tu padre, en el caso del presidente Lagos, su hijo como representante, pero todos los presidentes ahí hablando en la voz también de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué este gesto es importante? Háblame ahora con tu sombrero como representante de tu papá. No, bueno, primero que nada, este reconocimiento lo organizamos, el seminario que hicimos el viernes 14 en Puerto Vares, que es la comuna donde está situado el Parque Vicente Pérez Rosales, y hoy día, 17 de agosto, que se cumplen exactamente los 100 años, lo hicimos en la Universidad Católica. Esta es una organización que venimos trabajando hace más de un año con Pew, con TNC,
con Ladera Sur y con Rewilding Chile, además de la Fundación Parque Tantauco. Y ahí estuvimos conversando y cuando hablábamos de que cómo se puede enfrentar el futuro de la conservación en Chile, siempre salió en todas nuestras conversaciones que esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre todos, entre el sector privado, público, sociedad civil, academia, filantropía, como dijiste tú, pero también entendiendo que acá tenemos que echar abajo aquellas barreras ideológicas que dicen que también los distintos gobiernos, aunque tengan distintas miradas, pueden trabajar en este proyecto común. Y ahí surgió la idea de hacer un reconocimiento a los 5 expresidentes desde el retorno de la democracia, y hoy día pudimos entonces invitar a Francisco Elwin, a Verónica Frey, a Ricardo Lagos Weber, la presidenta Bachelet, que accedió desde el primer momento a participar de manera muy entusiasta, a Cecilia Morel, mi madre, y a Maisa Rojas, que fue la exministra del presidente Boric, y también está su hijo Simón Boric, y todo esto también en el contexto con la actual ministra del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque los países, y creo que en este sentido la conservación en Chile lo ha demostrado con creces, y ojalá que se demuestre en todas las áreas de desarrollo de nuestro país. Los países, como decía Newton, no se construyen o no nacen los 11 de marzo cada 4 años, sino que se construyen sobre hombros de gigantes. Y ese fue el reconocimiento que intentamos hacer este grupo organizador hoy día, porque eso es la musculatura que nos va a permitir seguir avanzando, seguir profundizando en las metas que nos desafía el cuidado de esta casa común, que es la casa tuya, mía, de nuestros hijos y nietos. Algo muy lindo que ocurrió en el evento también, que fue que no solo son los presidentes desde la vuelta de la democracia, sino literalmente todos los presidentes de Chile, los que han dejado una firma en la naturaleza a través de la creación de un parque nacional o de alguna reserva. Si uno mira desde el origen de la vida republicana, cada uno de los presidentes ha tenido algo que contar en esa materia. Y eso, de alguna forma, habla un poco de lo que planteabas recientemente, que quedarse fuera de ese legado también es una locura, ¿no? Pensar que haya algún gobierno en el que no se pueda avanzar un poco hacia la naturaleza parece hoy un deber casi republicano, podríamos decir. Bueno, sí, ahí también hay que recordar que duró poco en el cargo por distintas razones, pero fue el presidente Emiliano Figueroa, bajo el gobierno de él, que se hizo el Vicente Pérez Rosales, y de ahí en adelante, pero también hacia atrás. Todos los gobiernos han aportado en el fondo al cuidado del medio ambiente, al cuidado de nuestra casa común, y eso es algo que debe ser motivo de orgullo para los chilenos y también motivo de inspiración para ver cómo avanzamos en los próximos 10 años y en los próximos 100 años, qué país queremos nosotros legarle a nuestros hijos, porque es lo que decía mi padre siempre, que fue muy visionario y se metió en el tema del medio ambiente ya en la década de los 90, decía que no quería que sus hijos y nietos y las generaciones que vengan conozcan los bosques a través de libros de historia, sino que en vivo y en directo. Y esa es una labor que cuesta, porque no solamente decretar un espacio determinado bajo el sello de Parque Nacional, Reserva o cualquier otra calificación de resguardo de la naturaleza, sino que implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, significa buscar financiamiento que sea sostenible en el tiempo, significa tener condiciones habilitantes en su infraestructura, caminos. Hoy día ahí decía, dentro de los panelistas está la subsecretaria de Turismo, María Paz Lago, que hablaba de que estaban trabajando junto al MOP precisamente para habilitar y mejorar los accesos a los parques. También ahí la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, anunció un fondo de naturaleza importante, y así uno va trabajando entre todos y con fuerza y con seriedad y con institucionalidad y con financiamiento para que esto de verdad resulte. Quisiera entrar un poco en el punto del turismo, porque hoy día tenemos muchos estudios que hablan del turismo como una herramienta, un sector que es muy coherente con la búsqueda de la conservación. Por supuesto, no es cualquier turismo, es un turismo que contempla los límites, las barreras y las condiciones de los ecosistemas en los que opera,
pero que habilita también un tipo de desarrollo distribuido con las comunidades que están en las zonas más aisladas, que generalmente son además las más rezagadas. Y también era muy interesante esa cita que había al momento en que se creó el Parque Vicente Pérez Rosales, donde ya se pensaba que el turismo podía ser un sector que podía colaborar con los propósitos de la conservación. ¿Cómo ven hoy día ustedes, tanto desde el mundo de la conservación privada, como en esas conversaciones que tú tienes también con el mundo más público, las tareas y los deberes que tenemos hacia adelante en esa materia? Bueno, el 60% de los visitantes extranjeros que tiene Chile tienen que ver con visitas a nuestra naturaleza. Chile ha ganado en los últimos 2 años el premio al mejor destino verde en los World Travels Awards, entonces tenemos que aprovechar eso como un foco de desarrollo local, comunitario y también del país. Hoy día el turismo genera alrededor del 7% del empleo nacional, superando a sectores tradicionales como por ejemplo el vino embotellado. Entonces es un sector económico y que efectivamente, como tú dices, ayuda y potencia la conservación, porque conservación y crecimiento no son contradictorios. No hay conservación sin crecimiento y no hay crecimiento si no es verde y sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, el turismo, y no solamente internacional, que fue la cifra que te mencioné, también es un lugar de bienestar y de disfrute de todos los chilenos. Tenemos un país maravilloso, un desierto en el norte, bosques húmedos en el sur, Rapa Nui, Chiloé, el centro, etcétera. Entonces también es una oportunidad para que se genere turismo nacional entre los chilenos. Y ahí te quería mencionar, Paloma, perdona que te interrumpa, dentro de lo que estamos celebrando nuestros 100 años y esta mesa de trabajo que te dije que somos 5 instituciones que hemos trabajado en estos 2 seminarios y en otras acciones durante el año, y junto al alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, presentamos una propuesta para revitalizar el programa de Grandes Parques Bicentenario para Chile, que se hizo el año 2020 al 2022. Con mucho orgullo digo que fue muy pensado y impulsado por mi padre, que tenía que ver con activar un parque nacional, o en algunos casos alguna reserva, que estuviera de fácil acceso a la población de cada región, y que cada región tuviera al menos un parque en un estándar internacional, que significa infraestructura, acceso, financiamiento. Se aumentaron guardaparques, se aumentó el presupuesto, y quedó truncado porque vino la pandemia. Entonces quedan 7 regiones aún pendientes. Y nosotros hicimos este levantamiento y se lo hemos presentado a las distintas autoridades, porque también la propuesta no va solo como una idea que uno espera, que buenas intenciones que no quedan en nada, sino que ahí está puesto también una propuesta de financiamiento que es a través de los fondos de desarrollo regional, a través de los gobiernos locales, y por supuesto lo que hemos tratado siempre de incentivar, que es el aporte público y privado en estas metas de conservación. Entonces, ahora, este proyecto que busca tener un parque por región y que tenga acceso, ¿dónde ven ustedes que hay trabas? Y lo planteo en particular por cómo comenzó esta conversación sobre el mundo del turismo, y era esta cita al inicio de la colaboración entre el MOP y el sector del turismo. ¿Qué otros sectores debieran empezar a verse involucrados? ¿Y cómo ves tú que es capaz de responder el Estado con sus lógicas de trabajo, más bien por silo, a este desafío que es tan transversal? Bueno, sí, efectivamente, no solamente en el Estado, también pasa, no sé, en el mundo privado, en la academia, en las universidades. Cuesta cuando ya se dispara un poco y se agranda la cantidad de personas o instituciones, cuesta coordinarse. Tiene que ver también, por supuesto, porque como te digo, tiene que haber infraestructura de acceso, MOP, de habilitación de estos parques con senderos, con guardaparques, que ahí hoy día es CONAF, Minagri, pero a partir de marzo va a ser SVAP, Ministerio de Medio Ambiente, pero también tenemos que vincularnos, si lo hablamos desde el punto de vista del Estado, con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y con el Ministerio de Educación, porque tenemos que hacer comunicación y actividades
que inviten a las familias, a los colegios, a las universidades a visitar estos parques y sentirse dueños y partes. Que la naturaleza sea parte de la naturaleza. cultura, que es algo que nos ha costado tanto, ¿no? Entonces no solamente es habilitar el parque, no solamente hablar con turismo y economía para que estos sean focos de turismo y de generación de empleo y de oportunidades y de crecimiento para esas comunidades locales, sino que también sean un espacio de educación y sobre todo de bienestar. Aquí, como tú dices, el patrimonio cultural y natural es un espacio bien lindo porque sobre todo en momentos que vemos tanta crispación, y no quiero hablar de Chile, sino que lo vemos a nivel regional y del mundo, tanta crispación política o en distintos temas, la cultura y el medio ambiente y nuestra naturaleza es un lugar donde nos encontramos los chilenos de manera alegre y positiva, donde nos miramos a los ojos y podemos disfrutar de esos bosques norpatagónicos en el sur, de esa Patagonia que tenemos también, de ese desierto precioso que tenemos en el norte, de estas viñas que están en el lugar de centro. O sea, es un lugar donde los colegios, las familias, las instituciones podemos trabajar de manera coordinada, alegre y sobre todo orgullosos del país que tenemos. A veces hablamos solamente de lo malo y no ponemos en valor lo bueno que tenemos, y yo creo que esto es una tremenda oportunidad y un tremendo espacio, porque tú que has recorrido Chile y que te gusta la naturaleza puedes confirmar que tenemos un país realmente maravilloso. Sí, además se nos quedó el premio 12 veces de mejor destino para turismo aventura, imagina, sí, 12, no es pocas veces. Tienes razón, lo que pasa es que yo no soy de turismo aventura. Tú eres más del otro, claro. Oye, pero quisiera avanzar un poco hacia el mundo de los retornos económicos, porque históricamente la conversación de naturaleza y de desarrollo, como tú bien decías, se sentía como algo opuesto y que cuando uno le ponía algo le quitaba al otro. Sin embargo, a propósito de todas las investigaciones y también a medida en que hemos vuelto a comprender algo que los antiguos comprendían muy claramente, hemos empezado a entender que no solo es el turismo la oportunidad económica que trae la naturaleza. Ha surgido este gran concepto del capital natural, que probablemente ha sido un gran impulsor para las transformaciones que estamos viendo hoy día en términos de generar ciertos mercados que permitan también involucrar a otras industrias en la conservación y al mismo tiempo proteger un patrimonio del cual dependen otras industrias como la agricultura y nosotros mismos, no sé cómo llamarla, la industria la que nos permite respirar, pero la producción de oxígeno, de agua y todo lo demás. Cuéntame un poco cómo ha sido la llegada de ese concepto y cómo ha penetrado también esas conversaciones en las que ustedes participan. Sí, mira, yo creo, perdón. Chile es un país bastante avanzado en el tema del cuidado de la conservación. No solamente porque ya tenemos un 22% del territorio con algún tipo de conservación y más del 40% en marítimo. O sea, estamos a punto, o sea, en el tema marítimo estamos con tasas de protección mucho más altas que el promedio. Sino que también tenemos una institucionalidad muy robusta, importante y que viene trabajándose, que lo vimos hoy día en el reconocimiento que le hicimos a los expresidentes, porque parte con el presidente Elwin y la conformación de la CONAMA y terminamos hoy día. Entonces, no solamente es hacer parques, reservas o el grado, sino que también es la institucionalidad para fiscalizar, para habilitar los espacios, para financiar esa conservación, nosotros tenemos los guardaparques, cuidar esos guardaparques, como ellos también son un instrumento de que nos comunican con los espacios que ellos cuidan. Entonces, nos falta quizás avanzar, no quizás, ¿verdad? Y por eso, qué bueno el anuncio que hizo la ministra del Medio Ambiente hoy día. Yo creo que la parte que más nos falta avanzar tiene que ver con cómo generamos un financiamiento, pero que sea sostenible en el tiempo, que no dependa solamente de una donación que puede ser privada, de una ONG, como pasó ahora que está el parque en Cochamó, que felicito esa iniciativa que está Pucheguín, que está ahora naciendo, que va a ser un gran aporte también a esta red de parques que tenemos a lo largo de todo el país, sino que tiene que ver cómo financiamos la conservación privada, cuando está a disposición del país, en el amplio sentido de la palabra, cómo financiamos la conservación pública, y yo creo que esa es la gran
brecha que todavía tenemos en Chile. Por supuesto que en temas institucionales también hay que robustecer. Por supuesto que cuando tengamos todos los parques que hoy día tenemos en el estándar internacional que nos merecemos, avanzar al 30%, que es la meta que se ha impuesto los países a nivel internacional. Pero primero tenemos que ese flanco lo tenemos que resolver. Cuando ustedes, y pienso en estas 5 instituciones y más allá, ¿no? Porque el mundo de la conservación está lleno de muchos actores de distintos tamaños, juntos, y digo Futuro 360 también, CNN es parte de la campaña Naturales Cuidar, hay mucho más de 100 organizaciones ahí trabajando de todos los tamaños, distribuidas a lo largo de Chile. Proyectas los próximos 100 años y tienes tal vez la oportunidad de repente de influir en el gobierno actual y en los presidentes que vengan a continuación. ¿Cuál es el mensaje que los articula y que los reúne y que los inspira para poder sembrar esta semilla literal de la naturaleza en todos los gobernantes que vienen para los próximos 100 años? Sí, no, efectivamente son muchos los actores que trabajan en la conservación con sus propias miradas, con sus propios enfoques. Y ahí hoy día estaban muchas instituciones, habían senadores, bueno, autoridades del gobierno, de otras instituciones del Estado, muchas organizaciones, mucha filantropía, muchos medios de comunicación. Si ustedes tienen un rol súper importante para que todas las familias, para que todos los chilenos nos sintamos parte y orgullosos de esto, y sobre todo dar a conocer lo que tenemos para que lo vayan a conocer. Mira, nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Entonces tenemos que partir, y ahí insisto en el rol que tienen ustedes, de la importancia de dar a conocer el patrimonio natural que tenemos y también dar a conocer cuáles son los desafíos que tenemos por delante, y también cómo articulamos a todas estas instituciones para poder cumplir con lo que te decía. Los parques tienen que tener infraestructura, acceso, desarrollo comunitario, que sean un foco de emprendimiento y de desarrollo de esas comunidades y de todo el país, y visitas. Si no tenemos visitas y los chilenos no vamos a aprovechar nuestros parques, también estamos perdiendo un espacio súper importante. Y para que todo esto pase, y que pase de la forma perfecta que soñamos, tiene que haber financiamiento. Yo creo que ahí está la principal debilidad que tenemos hoy día como país, pero que está avanzando. Existe el Fondo Naturaleza, liderado por Carolina Schmidt, que estuvo hoy día también en el seminario, el Estado, el gobierno, se presentó también en el año 2022, se estaba trabajando en un fondo de financiamiento público o privado, pero también los ciudadanos, no tenemos que esperar que esto caiga como nada del cielo. Los ciudadanos también podemos hacer nuestros aportes a la conservación, participando de una ONG local o de una fundación, o acercándose a las instituciones del Estado de esa región para participar, educando. Por ejemplo, yo soy profesora, todos los docentes que eduquemos a nuestros niños, instándolos a que todos somos guardianes de la naturaleza, que todos tenemos una responsabilidad en el cuidado de este patrimonio, que es nuestra casa común. Las generaciones que vienen van a ser muy severas en el juicio a nosotros si en qué planeta o qué casa le vamos a legar. Para cerrar, Magdalena, ¿qué viene en el resto del año en términos de festejos, o dónde las personas podrían eventualmente encontrar información para participar de esta campaña, de esta iniciativa, o para tomar finalmente cartas en el asunto y conocer su naturaleza más cercana, etcétera? Bueno, yo creo, como tú dijiste, son muchas las instituciones públicas, privadas, la sociedad civil de la academia que están celebrando estos 100 años, y qué bueno que así sea. Tú mencionaste donde tú eres parte, y yo los invito ahí también a seguir a esta red de Naturales Cuidar, porque ahí hay mucha información respecto a futuras actividades. Y en general a los ciudadanos los llamo, oye, hoy día tenemos ahí a la mano las redes sociales, las páginas web, métanse, busquen cuáles son los parques, cuáles son las reservas, cuáles son los lugares de conservación de sus propias regiones, visítenlas, quieranlas, difúndanlas. Y vienen muchas actividades de todas estas organizaciones. Yo te podría contar las que estamos haciendo en el Parque Tantauco, pero quiero poner en valor de que somos muchos, y espero que seamos cada vez muchos más los que nos sumemos a esta campaña
del cuidado de nuestra naturaleza. Te quiero agradecer, pero voy a pasar yo los datos. La Fundación Tantauco tiene un montón de actividades, unas exposiciones, se puso pudorosa Magdalena aquí en nuestra, pero está bien, está bien. También el mundo de Fundación Somos Parque tiene un montón de información nueva para que las personas que no han tenido contacto con un parque que le quede cerca pueda ahí encontrarla, y con este hashtag que comentábamos, Naturales Cuidar, van a poder saber todas las instituciones que sostienen esta red y que por supuesto están permanentemente compartiendo esta iniciativa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, que celebremos Paloma. otros 100 años, probablemente no sea esta la entrevista que celebre los 200 No años. vamos a estar pero nosotros bueno, celebrando los 200 años, pero van a estar las generaciones celebrando lo que nosotros hicimos. Ojalá así sea. Gracias a ustedes, conéctense, participen, usen este hashtag porque es tan importante levantar la conversación sobre la naturaleza. Vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Y les cuento que la Universidad Autónoma de Chile entregó los resultados de la tercera versión del Premio de Cultura Científica, que este año tuvo 67 obras nominadas en 3 categorías. Sin embargo, ya sabemos que los premios se los llevan unos pocos. Solo 3 se llevaron los galardones: Pensamiento a la Intemperie en libros para público adulto, Patagonia en categoría infantil y juvenil y Volvámonos Verdes como mejor podcast. Los detalles de esta edición los vemos en el informe de Federico Molina. Buscando conocer el mundo que nos rodea a través de las letras, las ilustraciones o en la voz de otros. Descifrar los misterios de la naturaleza, comprender nuestro entorno y explorar más allá. Esa es parte de la misión que buscan los premios de cultura científica de la Universidad Autónoma. Entonces, dar a conocer proyectos al público general, pero también busca proponer un espacio de comunicación en el sector también, es decir, como también ser un área o un lugar de colaboración. Iniciativa que cumplió su tercera edición, con cifras de participación que aumentaron de manera significativa respecto de los años anteriores. Yo creo que hay mucha producción, hay mucho interés y eso ha generado que desde cuando partimos hace 3 años las postulaciones se han casi triplicado. Entendemos que hay muchas formas de representar la cultura científica, hay muchos objetos y muchos dispositivos y soportes donde los temas científicos se pueden representar, como bien digo. Y la novedad de este año fue la categoría podcast, en donde el premio fue para Volvámonos Verdes, programa independiente sobre educación ambiental, ciencia y sustentabilidad, en donde se tocan temas como el cambio climático, la biodiversidad, conservación y estilos de vida sostenibles. Es realmente muy emocionante porque nunca hemos recibido un premio hasta ahora. Y si bien ya sabíamos que a personas que nos escuchan les gustaba mucho, el hecho de recibir un reconocimiento más oficial y más encima como desde una comunidad más científica, le da un peso también que no tenía antes, como que uno mismo se siente más valorado y dice, wow, lo que estamos haciendo tiene importancia y tiene valor. Patagonia, de la editorial Amanuta, fue la ganadora en la categoría infantil juvenil, una propuesta de Olaya Sanfuentes junto a la ilustradora Luisa Rivera, que buscó combinar distintos mundos para entregar la mejor representación del extremo sur de nuestro país. Aquí hay un reconocimiento a esta imbricación necesaria entre naturaleza y cultura, humanidades y otras ciencias. Entonces, esto me hace decir que la gente que está dedicada a la ciencia se da cuenta de verdad que no somos compartimentos estancos, sino que tenemos que integrarnos, tener un pensamiento complejo para poder dar cuenta de cosas que nos interesan a los grandes, a los jóvenes y a los niños. En la categoría adulto, el premio se lo llevó Pensamientos a la Intemperie, una suerte de introducción a la neurociencia con todo lo que eso implica y los desafíos de un futuro plagado de nuevas tecnologías. Discutir ahora la neurotecnología yo creo que es clave para que cuando llegue el momento en el que estas tecnologías formen parte de nuestro ecosistema tecnológico, de nuestra vida cotidiana, estemos mejor preparados, sepamos cuáles son los potenciales impactos, qué tipo de riesgos queremos evitar o prevenir
y en qué dirección queremos ir y de qué manera podría ayudarnos a mejorar como sociedad, ¿no? Premio de Cultura Científica que nuevamente se convirtió en un punto de encuentro para el conocimiento y su difusión. Una instancia que sigue creciendo y que busca sumar aún más autores y categorías. Llega el tiempo de las buenas noticias en Futuro 360, donde destacamos aquellas buenas noticias del mundo científico, del mundo medioambiental, que deberían unirnos en pos de la esperanza que levante a este planeta de a veces estas zonas tan oscuras. Y vamos a comenzar con, ustedes saben, es tan difícil hacer y financiar ciencia, hacer y financiar conservación, pues siempre el ingenio humano está al servicio de los problemas. Por eso, contenido de Marmota sin censura es el lema que utiliza un grupo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles para promocionar una cuenta en OnlyFans. Y aunque están en la plataforma de contenido para adultos, en OnlyMarms por marmotas, solo podrán ver fotos y videos de roedores. Estos científicos recurrieron a esta página para recaudar fondos y mantener con vida un estudio que sigue a la misma población de marmotas en las montañas rocosas de Colorado hace 64 años, lo que ha permitido rastrear el comportamiento, la salud, los linajes de estos animales. El proyecto quedó en riesgo después de que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos no renovara el financiamiento. Esta iniciativa incluso tiene su propia Fat Marmot Week, donde el público elige a su marmota gorda favorita antes de que los animales entren a hibernar. La curiosa estrategia ha dado resultados. Hasta ahora han recaudado cerca de $4.500 en donaciones. Aunque está lejos de financiar todo el proyecto, el dinero ayuda a sostener el seguimiento de los animales y la infraestructura de una investigación que, como les decíamos, lleva más de 60 años en marcha. Así que para que vean, uno nunca sabe para quién trabaja. Tal vez OnlyFans nunca se imaginó que iba a servir a estos adorables seres fantásticos. ¿Y cómo podríamos descubrir lo que el ojo humano no logra ver? La respuesta podría estar, de hecho, otra vez en la inteligencia artificial. Esa herramienta utilizó un grupo de investigadores para hallar espermatozoides en una muestra de semen que aparentemente estaba vacía. A través del sistema STAR, que es una tecnología que utilizan los astrofísicos para encontrar nuevas estrellas en el espacio, especialistas del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia fue capaz de detectar espermatozoides en hombres con azoospermia. Esta es una condición donde la carga de espermios es muy baja, casi nula. En muchos casos estas células sí están presentes, pero no se ven en microscopios u otros exámenes convencionales. Es ahí donde la inteligencia artificial puede hacer un aporte. El sistema analiza la muestra, busca esas pequeñísimas señales que podrían escapar de la mirada de los especialistas. Los primeros resultados son muy alentadores. Según datos entregados por el líder de la investigación, el Dr. Seb Williams de The New York Times, en 175 casos, STAR logró encontrar y recuperar espermatozoides en el 26% de las muestras. En uno de ellos se hallaron 2 espermatozoides que se utilizaron, de hecho, para un proceso de fertilización in vitro. Hoy hay un embarazo en curso gracias a esta tecnología, que de hecho no puede solucionar los casos en los que no existe ningún espermatozoide, pero sí, para quienes producen cantidades extremadamente pequeñas, podría transformar una muestra que parecía realmente no tener ninguna posibilidad en una oportunidad para ser padre. Así que, así con la IA otra vez. Bueno, y en términos de las enfermedades degenerativas, durante años la proteína Tau ha sido una de las protagonistas de la conversación sobre Alzheimer. Eso porque en su forma saludable esta molécula ayuda a mantener la estructura interna de las neuronas, lo que es crítico para el funcionamiento del cerebro. En el Alzheimer, la proteína Tau se acumula dentro de las neuronas y genera ovillos o nudos cerebrales. Pero un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Stanford descubrió que su papel podría empezar antes de lo que creíamos y ser incluso más relevante. La investigación publicada en la revista Neuron encontró que Tau puede entrar en las mitocondrias de las neuronas, es decir, el lugar donde se produce la energía de las células. Ahí interfiere con su producción y genera sustancias tóxicas que dañan posteriormente las neuronas.
Los científicos creen que ese proceso podría comenzar antes de que aparezcan los primeros problemas de la memoria. El estudio identificó un círculo vicioso. Las mitocondrias, que es este sistema energético de las células, funcionan mal. Aumenta la proteína tau dañina y esta a su vez vuelve a afectar a las mitocondrias en su producción energética. Pero hubo una señal positiva. En pruebas con ratones y moscas de la fruta se utilizó un compuesto experimental llamado CPT. Al aplicarlo en roedores, se mejoró el desempeño cognitivo y se redujeron los signos de daño cerebral. En el caso de insectos, obtuvieron protección del daño causado por el estrés y aumentó la esperanza de vida. Hasta ahora los tratamientos se enfocan en evitar que se formen nudos en las neuronas, pero conocer este antecedente realmente nos agrega un elemento y que podría interferir en abordar antes los problemas de la proteína tau, antes de que ésta ingrese a la mitocondria y que nos puedan explicar mejor el desarrollo de la enfermedad. La idea sería bloquear su paso antes de que comience a formar este daño. El compuesto ya fue probado en neuronas humanas cultivadas en laboratorio con buenos resultados, pero antes de convertirse en un tratamiento real, tiene que pasar por los ensayos clínicos en pacientes, un proceso que, de acuerdo a los propios investigadores, siempre toma tiempo. Hoy en día, identificar que una imagen, un video o una conversación fue creada con inteligencia artificial se ha transformado en tremendo desafío para nosotros los periodistas. Ni les digo, cuestión que en Europa quieren cambiar a través de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Si bien esta normativa comenzó a regir en 2024, pero durante agosto de este año va a iniciar la supervisión del cumplimiento de esta ley. Uno de los cambios visibles es el etiquetado. Las imágenes, videos y otros productos generados o modificados tienen que incorporar una señal que lo indique. La obligación incluye los deepfakes, especialmente cuando se refieren a asuntos de interés público. Y quienes interactúen con chatbots deberán saber que están hablando con una máquina siempre. La supervisión estará a cargo de la Comisión Europea y de la nueva Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que ya tiene facultades para investigar, solicitar información, exigir trazabilidad a los determinados sistemas. Además, las empresas que incumplan podrían enfrentar multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de su facturación anual global según la infracción. Más de 190 empresas ya han adherido al Código Europeo de Buenas Prácticas, entre ellas Google, Microsoft, Meta, Anthropic y OpenAI. Pero la norma también enfrenta dudas. Existe una excepción para los contenidos artísticos, satíricos o de ficción, y algunos expertos advierten que esto podría convertirse en la vía para evitar el etiquetado obligatorio. El objetivo de fondo es que en un mundo cada vez más lleno de contenido artificial, los usuarios puedan distinguir qué fue creado por una persona y qué fue creado por una máquina. Y un telescopio que todavía está en construcción acaba de lograr algo que nadie había conseguido: observar en detalle eso que rodea a una estrella moribunda. Y lo hizo desde el norte de Chile. Es Mothra, un nuevo instrumento en las alturas del desierto chileno que funciona como un gigantesco ojo compuesto de cientos de lentes fotográficos capaces de captar gases extremadamente débiles e invisibles para los telescopios convencionales. Aunque no está terminado, los científicos apuntaron hacia un lugar conocido, la nebulosa de la Hélice, conocida como el Ojo de Dios, porque tiene esta forma increíble que es tan distintiva y les permitía calibrar. Pero ahí apareció la sorpresa. Alrededor del anillo brillante de la nebulosa encontraron 22 ondas de choque en forma de arco, nunca antes observadas con ese nivel de detalle. Estas se producen cuando fragmentos de material expulsado por la estrella al llegar al final de su vida chocan contra el gas que existe entre las estrellas y se va desintegrando poco a poco, devolviendo sus elementos al espacio. El hallazgo, publicado en la revista Nature, demuestra desde sus primeras pruebas el potencial que tiene este nuevo instrumento para revelar partes del universo que hasta ahora eran prácticamente invisibles. Es un proceso crítico para entender cómo funciona el cosmos, ya que lo que liberan las estrellas moribundas puede terminar formando parte de nuevas estrellas y planetas. Lo más importante y sorprendente es que Mothra, tiene como nombre de villano, hay que decir, logró este hallazgo casi por accidente. Usó solo 172 de las 1140 lentes que tiene
y que van a estar operativas cuando esté completamente on y construido. Hemos tenido un programa cargadito a la naturaleza, a la contemplación del universo y salpimentado con un poco de tecnología, pero le quisimos dedicar esta enorme cantidad de tiempo de nuestro programa a este festejo de los 100 años de parques nacionales, porque es una agenda que a veces se nos va quedando atrás. Y resulta que, no es por nada, pero sin naturaleza no hay nada. No hay comida, no hay economía, no hay sistema para transportar nuestras necesidades. No hay, no somos, no existimos, no hay, se acaba. Esa cuestión tan sencilla se nos olvida y vamos poniendo por delante un montón de prioridades que por supuesto son relevantes para la vida cotidiana, pero no para la vida a largo plazo. Y la vida a largo plazo depende profundamente de la naturaleza. Por eso nuestra invitación es a informarse, a conocer, a ser parte de toda esta tarea que tenemos como especie para sostener la naturaleza y darle vitalidad. Usted que tiene hijos, hijas, nietos, para todos nosotros esta es la agenda, porque es la vida de ellos la que está en juego. Así que queremos mantener vigente esta conversación durante todo este año de festejos. Por supuesto, en adelante también, esa es una de las tareas de Futuro 360, pero invitarlos a ustedes a ser parte de quienes trabajan, protegen, financian y se educan sobre la naturaleza y sobre nuestra dependencia de ella. Es una manera de prevenir, es un seguro de vida para todos. Así que natural es cuidarla, natural es amarla. Aquí estamos todos de pie celebrando a la naturaleza. Nos vemos en el próximo capítulo de Futuro 360.